Abrimos nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 22. Marcos, capítulo 5, versículo 22. Amén. Marcos, capítulo 5, versículo 22. Y leemos la palabra del eterno Dios Santo de Israel. Si creo que ustedes ya se dieron cuenta de la historia que vamos a tocar. Dice el 22: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, le seguía la multitud y le apretaban. Puede sentarse, mi hermano. Mi hermano, esta tarde el título es Por Fe. Todo lo que nosotros manejamos y todo lo que nosotros manejamos en nuestra vida tiene que centrarse en esa parte de la fe. Dice la palabra del Señor que la fe es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero sí de lo que se espera. O sea, de lo que no tenemos nosotros en el visual, de lo que no imaginamos en ese momento que podamos alcanzar, de lo que no tenemos quizás en ese momento un diagnóstico contrario, pero tenemos fe de que Dios tiene el control de las cosas y que Él es el médico por excelencia. A eso se trata la fe y a eso se resume. Y lo que Dios quiere en esa tarde es que entendamos dos cosas. Vayamos a la historia ahorita de Jairo. Imagino Jairo llegó donde el maestro, y imagínense un padre cuando corre por su hijo. Si usted no ha visto correr a un padre por su hijo, créame, pase por un hospital y se dará cuenta cuántos padres corren por sus hijos, buscando medicina, buscando salud, buscando quien lo atienda, buscando quien le dé una respuesta y le dé la sanidad. En cierta ocasión decía un cantante muy famoso que se convirtió a Cristo, y dice que él tenía todo el dinero para poder pagar cualquier hospital privado, y llevó a su hijo a una enfermedad en la cual estaba agonizando. Dice que le dijo al doctor en medio del diagnóstico: doctor, dime cuánta plata quieres. Dice que le dijo: ¿cuánta plata quieres para que sanes a mi hijo? O dime en qué hospital me lo pueden atender y no me importa acabarme el dinero. Y el doctor le dijo en esas palabras: ahí te has equivocado, porque la medicina ya encontró tope. Lo que tú necesitas es un milagro y solo lo puedes obtener de Dios. Y aquí estaba la desesperación, porque él dice que él no era creyente en ese momento. Para él que le dijeran algo así era que le tocaran su ego. ¿Por qué? Porque su ego estaba en su bolsillo, estaba en lo de poder económico. Y ahí estaba Jairo, en ese momento en que usted y yo estamos desesperados y queremos una respuesta de Dios. Y queremos que Dios nos auxilie, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos levante, queremos que Dios nos venga en este inmediato. Así que estamos para de tocar la puerta y decimos: Señor, no me abandones, Señor, no me dejes, Señor, sáname. Y comenzamos a esperar una respuesta de Dios inmediata. Pero Dios, Él maneja sus tiempos perfectos, maneja sus silencios, maneja sus planes. Él sabe lo que es mejor para usted y para mí. Porque a pesar de que Él sabe que usted y yo somos infieles, que somos pecadores, dice la palabra del Señor: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y adicional, Él dice que camina con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Y todavía nos dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces estamos por un simple hecho, por misericordia, por gracia, porque a Él se le ha placido darnos la oportunidad de que nos podamos acercar. Y yo quiero que hagamos remembranza a esta parte de Jairo, y hoy lo veamos de la visual de ser un padre, de que le dieron un diagnóstico malo, de que estaba agonizando su hijo, su hija, que recibió una noticia y escuchó a lo lejos que andaba el maestro, quien sanaba y quien podía hacer milagros. Si usted se da cuenta, cuando llega donde Jesús el maestro, olvidó todo su ego, olvidó su estatus a nivel de familiar, olvidó su estatus económico. ¿Y qué hizo en esa parte? Se acercó y le dijo: maestro,
si tú solo pones la mano sobre ella, yo sé que va a ser salva. En ningún momento comenzó a dudar. Al contrario, puso su granito de fe y dijo, si solo tú pones su mano. No le estaba diciendo, no quiero que vayas, la abraces y digas una palabra y grites. No, solo pon su mano. ¿Por qué? Porque solo con lo que Dios hable, con que nos toque, el milagro sucede. Él había entendido eso a pesar de que no había caminado con el maestro. Pero a pesar en ese camino que él iba, y imagínense cuando usted va a llamar al doctor, al de emergencias, que usted quiere que atienda a su hijo porque su hijo está agonizando. Jesús es interrumpido por una mujer. ¿Por qué mujer? Por la mujer del flujo de sangre. Porque la multitud la apretaba. Y la apretaba bastante, pero él se dio cuenta quién le tocó. Y con qué fe fue que le tocó y con qué intención le tocó su manto. Pero yo no dejo de ver a Jairo. Yo me imagino a Jairo desesperado en ese momento. Se me está muriendo mi hija. ¿Tú te detienes todavía de decir quién te ha apretado? Viéndolo humanamente, ¿quién te ha tocado? Y todavía viéndolo en esa parte, viendo desde la visual de cómo ser hijo, de cómo ser aquel que realmente nosotros valoramos, de que ser aquel que nosotros queremos, de que ser el que nosotros confiamos. Ver de esa visual que a pesar de que él sabía quién era el maestro, quién era el que le ayudaba, quién era el que le aconsejaba, quién era el que lo fortalecía, quién era el que le estaba diciendo que fuera a sanar su hija, en ese momento, créame que humanamente, soy casi 100%, no lo dice la Biblia, pero Jairo le pudo haber pasado mucho en su mente. Mi hija se va a morir. Se pudo haber detenido minutos, 25, 30 minutos Jesús, para hablar con esa mujer del flujo de sangre. ¿Que era menos la necesidad? No, ambos necesitaban una sanidad sobre su vida. Y aquí donde viene y quiero que entendamos, hermano, Dios tiene milagros para todos. Dios no tiene solo milagros para unos cuantos. El milagro y el sol de justicia sale en todo tiempo y en todo momento. Y entonces, y sale para buenos y malos. Y ahí estaba Jairo. Mientras Jesús sanaba y le dice al flujo de sangre que es sana y que ya había sido liberada, Jairo estaba en el escenario en el cual tenía la aflicción de un hijo. Yo tuve la oportunidad de ver a una madre gritar por su hijo. ¿Por qué? Porque le dieron un diagnóstico tras diagnóstico, 5 diagnósticos, y gritó por su hijo a más no poder. No quiero imaginar qué agonía sintió en su corazón. Porque el amor de un padre o de una madre es incalculable. Cuando ellos aman, y dice la palabra de Dios, si aún los padres terrenales, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cómo Dios no nos va a dar con Él todas las cosas? Y Dios lo que quiere de nosotros es que seamos como Jairo. Jairo cuando llegó no dijo, ¿será que la va a sanar? No, dijo, solo pon tu mano y ella será sana. Le expuso 2 cosas, y esta es la oración de Jairo que a mí me impacta y que me deja algo claro. Le dijo, ¿cuál era su problema? Pero le dijo, yo ya sé que tú eres la solución. Llegó con su dificultad, pero tenía fe que él la iba a sanar bajo su voluntad. Y así usted y yo tenemos que acercarnos a Dios, a creer que aquel que ha provisto, que aquel que dio ayer, que aquel que hizo el milagro ayer, lo va a hacer ahora, lo va a hacer mañana y lo va a hacer siempre, porque Él tiene cuidado de sus hijos y de sus hijas. Y usted dirá, mi hermano, pero mira, no me alcanza para nada. Estoy pasando el peor desierto de mi vida en el cual abro un negocio, se me cae, abro otro negocio, se me cae. Se me están acabando las oportunidades, se me están cerrando las puertas, no tengo cómo llevar el alimento a mi hogar, estoy temeroso porque no sé qué decidir sobre mi vida. Y tú dices, ¿cómo hago? Tenemos que tocar la puerta del único que puede guiar nuestra vida. Mi hermano, en la vida usted no tiene que tomar decisiones, uno, ni muy triste, ni muy alegre, ni muy enojado. Usted tiene que tomar las decisiones con mente fría.
con tranquilidad. Porque cuando está muy alegre, hacemos promesas que no sabemos si vamos a cumplir. Cuando estamos enojados, herimos a personas que realmente nos aman y no nos damos cuenta. Y cuando estamos tristes, permitimos que la depresión llegue a nuestra vida y atentamos contra la nuestra. Entonces, Dios quiere que nos demos cuenta, la decisión de Jairo en medio de su separación fue la más sabia, porque se había escuchado del maestro. Y yo sé que usted y yo en esa tarde hemos escuchado un montón de veces del maestro. Y lo que Dios quiere para que nosotros nos alentemos es que accionemos la fe de Jairo. Que Jairo llegó y dijo, se postró de sus pies. Yo no he encontrado de momento en qué otra parte él haya buscado a Jesús. Él escuchó, sabía quién hacía milagros y de oídas había oído que el maestro iba caminando por ahí. Y buscaba hacer que él llegara a su casa. Esta tarde usted y yo tenemos que llevar a Jesús a nuestra casa. ¿Para qué? Para que sane a nuestra familia, para que sane nuestro hogar, para que sane a las personas de nuestro alrededor, para que sane nuestras finanzas, para que sane el almacén de alimentos en nuestro hogar. Porque Dios no lo quiere ver atribulado, Dios no lo quiere ver enlutado, Dios no lo quiere ver sin sueños y sin metas. El Hijo de Dios está para que tenga fe en medio de la tempestad. El Hijo de Dios está para que cuando tenga la bendición sea agradecido. El Hijo de Dios está para que permita que el Rey de Reyes y Señor de Señores guíe su vida. Y cuando usted y yo permitimos que Él guíe nuestra vida, vamos a entender lo que entendió Jairo en esa parte. Vayamos al siguiente, Marcos 5:34, siempre en ese mismo capítulo. Marcos 5:34. Y él le dijo, cuando había terminado con la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ya había hecho un milagro desde la solicitud de Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerta. ¿Para qué molestas más al maestro? Mi hermano, estamos en esa parte y yo sé que la historia quizás la hemos escuchado muchas veces y quizás no la conocemos de pe a pa y todo, pero aquí pasaba algo. Acababa de sanar, acababan de ver que era un milagro y que venga alguien, yo le llamo los matafe, viene alguien y te viene a bajar la fe y te dije, ya no molestes más al maestro, ya no va a poder hacer nada, ya no te va a suceder nada, ya Dios no va a hacer el milagro, ya Dios no te va a ayudar, mira cuántos años tienes, mira que ya el diagnóstico es contrario. Hermano, cuando en la voluntad de Dios está que se haga el milagro, no importa quién se oponga, porque cuando Dios dice sí, es sí, y cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y ahí estaba Jairo escuchando la noticia. Como los que son padres, cuando ustedes han escuchado noticias malas de sus hijos, yo sé que ustedes entienden muy bien el dolor que se puede sentir. O cuando sus hijos se enferman, ustedes lo primero que ustedes quisieran es quitarle la enfermedad a su hijo y pasárselas a ustedes mismos, con tal de que ellos no sufran. Y ahí estaba Jairo con una noticia mala. Me imagino en su mente, Señor, si te hubieras apurado cuando te fui a buscar, porque el ser humano tiende a quejarse y a dudar de las cosas de Dios y tiende a cuestionar los tiempos de Dios. Pero ahí estaba Jairo en ese momento recibiendo esa noticia. Y él decía, el 36, pero Jesús, luego que oyó esto, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Por qué le dejó esta palabra Dios a sus hijos? ¿Por qué le dijo esta palabra a Jairo y al principal de la sinagoga? ¿Por qué se lo dijo en esa forma? Porque le dijo y ha escuchado que al que le cree todo le es posible. Porque él había entendido que no hay nada imposible para Dios.
Jesús eso le estaba diciendo, le estaba enseñando. No hay nada imposible para Dios. Al que cree todo le es posible. Y si tienes fe, tu milagro va a suceder. Y estaba Jairo en ese momento, viendo que a pesar de que había recibido noticias malas, a pesar de todo, Jesús le sigue diciendo: cree solamente. Iglesia, en esta tarde quizás no puede haber ido mal. Quizás hay cosas que nos quitan el sueño, hay dificultades que nos quitan. Y Dios le está diciendo: hijo, hija, cree solamente. Cree, porque el mismo Dios que ha estado contigo en tu momento de dolor y en tu momento de enfermedad, es el mismo Dios que esta tarde quiere estar contigo. Y así es Dios. Y si nosotros seguimos leyendo el 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. O sea, ya todos tenían un diagnóstico, ya todos tenían una respuesta, ya todos tenían un designio, pero Dios le sigue diciendo: cree solamente. La niña no está muerta. Hermano, esta tarde te quiero decir, parte de Dios, no todo está perdido. Cree que lo que Dios puede reconstruir, lo que Dios puede hacer y lo que Dios puede levantar. Y decía el 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Suele suceder, mi hermano, cuando tú has fracasado, todos se burlan. Y quizás cuando alguien va a hacer el milagro, nadie te cree, pero realmente Dios quiere hacer el milagro y Dios quiere obrar en tu vida. Y vino Dios y los tomó a los padres y tomó a todos los que necesitaban estar ahí presente para evidenciar el milagro, para evidenciar lo que Él iba a hacer sobre cada uno y sobre cada vida. Y Dios tenía el plan perfecto. Y leamos el siguiente, dice el 41, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Porque Él quiere que sus hijos se levanten. Y a la palabra de Él todos obedecen. Pero aquí volvió a vida el corazón de Jairo. No sé si Dios no menciona específicamente la parte de Jairo, pero yo me imagino a Jairo a ver ese milagro después de que recibió malas noticias, después que la vio muerta, y ver que Dios le permitió vivir nuevamente. No quiero imaginar cuán agradecido está. Entonces Dios quiere que usted y yo podamos ser agradecidos, podamos gozarnos delante de la presencia de Él por el milagro que tiene para ti y para mí. Pero todo lo que necesitamos es entregarnos en totalidad a Él. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 6. Santiago, capítulo 1, versículo 6. Y esto es con lo que vamos a ir cerrando, lo que Dios quiere para nosotros. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mi hermano, y en esa tarde Dios le recuerda: puedes estar agonizando, puedes estar en dificultad, pero el día que te acerques a Dios, acércate como se acercó Jairo. Pida con fe. Pida con fe, no dudando si Dios, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios me va a auxiliar? Al contrario, es el primero que le va a ayudar, es el primero que le va a auxiliar, es el primero que le va a alentar y es el primero que le va a permitir que usted le entregue su vida en totalidad a Él, y el que la va a aprovechar para glorificar y garantizarle una vida eterna segura.
Ese es el mismo Dios. Jairo se acercó con esta parte y vivió este versículo sin saberse escrito en ese momento. Se acercó y dijo, pidió con fe, creyó que la mano de Dios iba a sanar. Llegó la duda, dudó, pero Dios no le quitó el milagro y la acción que él había tenido de irlo a buscar. Al contrario, mi hermano, aquí hay un claro ejemplo de vida. Cuando tú vienes muchas veces, tenemos temporadas buenas, que venimos con tiempo de creerle a Dios. Yo tengo fe, Señor, y creo en ti, Padre. Pero viene la duda cuando el tiempo avanza y no vemos el milagro. Pero si usted y yo pedimos con fe, no dudando y creyendo, el mismo Dios que ha provisto ayer, proveerá ahora. Y el mismo Dios que ha hecho milagros ayer, seguirá siendo ahora. Y ahí donde tu familia está rota, ahí donde tu hogar está roto, ahí donde las finanzas no alcanzan, ahí donde los alimentos no alcanzan, llega Dios a sanar. Pero solo aquel que pida con fe y no dudando. Por eso se cierra el título, mi hermano, es por fe. Si usted pensaba de otra forma, mi hermano, es por fe. Y si no tiene fe, pídala a Dios, que es un Dios bondadoso y que nos va a ayudar a tener más. Pero la única forma, mi hermano, es que usted se acerque a Él, no dude, cree y confíe en lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Póngase de pie, mi hermano.